No. Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a través de las plataformas de Hospital Digital. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Hugo González, quien es médico especialista en medicina interna, nefrología y medicina intensiva de CONASEM, jefe de la UPC del Hospital San Juan de Dios, médico asesor del gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y miembro de la Comisión Intensiva Asesora de la Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud. El día de hoy nos presentará el tema de cómo organizar mi unidad en situaciones de crisis y les recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo alrededor de toda la jornada en el chat que tienen disponible en su link de Zoom. Estas se harán al expositor al finalizar su presentación. Muy buenas tardes, doctor, y lo dejamos para que nos presente. Buenas tardes a todos. Quiero dar el agradecimiento por permitirme, presentar este tema hacia ustedes, al Hospital Digital, al Ministerio de Salud y a la SUCHIMI. Bueno, vamos al grano. Yo trabajo en hospital público, soy jefe de una unidad de pacientes críticos, por lo tanto mi presentación va a estar orientada fundamentalmente al sector público. Sin embargo, hay ciertos puntos de contacto que comparten con la medicina privada. Les quiero decir de que normalmente cuando hay una crisis, hay un invierno complicado en que la demanda de atención en urgencia y la demanda de camas críticas y camas básicas se produce, uno, tiene que estar preparado para tener esas camas, reconvertir, crecer en camas, en todo nivel de la necesidad, pero eso no es suficiente, porque si uno aumenta las camas y estas se ocupan y no hay una gestión adecuada que permita tener un flujo proporcional a la necesidad, desde urgencia hasta las camas críticas y hasta las camas básicas, las camas se van a llenar y rápidamente el esfuerzo va a quedar negativo. Para mejorar la gestión, yo les voy a presentar un proyecto, una plataforma informática que desarrollamos en nuestro hospital, que permite tener en línea a todos los pacientes, de manera de ver sus estadías, los pacientes que están más allá del promedio de ese servicio, y cuáles son sus cosas pendientes, exámenes, interconsultas pendientes, de manera de resolverlas en el mismo momento que se generan, y así tener los resultados que buscamos, que son estadías más cortas y posibilidad de tener más camas libres y tener realmente camas para, para mantener esos flujos de pacientes que se generan en la unidad crítica. Bueno, ahora voy a presentarles primero cuáles son los considerandos de los hospitales públicos. Los hospitales públicos, en especial los que tienen una emergencia, son los hospitales que tienen mayor demanda, mayor presión asistencial, tienen demanda especialmente en invierno y ahora con la COVID-19 con mayor razón. Tiene una alta ocupación permanente, eso es, todas las unidades están permanentemente ocupadas, por lo tanto hay que tener en consideración esta situación. Y hay mala coordinación habitualmente en los servicios clínicos y de apoyo, de manera que los aumentos de estadía y enlentecimiento de los flujos saturan las unidades de emergencia y los servicios. La saturación de la unidad de emergencia genera una mala atención. Tradicionalmente las unidades de emergencia no son consideradas como parte del hospital por los jefes de servicio clínico, por lo tanto funcionan aparte, no tienen la atención que corresponde desde el hospital interno. Y los jefes de servicio clínico no pueden revisar a todos los pacientes y ejercer los estudios de alta, porque un servicio de medicina con 120 o 130 camas no puede verlos todos los días. Y hay insuficiente desarrollo de la atención domiciliaria en muchos hospitales, lo cual también inhabilita el hecho de egresar pacientes que han terminado su evolución. En la agenda que voy a presentar, primero vamos a hablar de la reconversión y crecimiento de las camas críticas en mi hospital, la complejidad de distribución y el crecimiento progresivo en forma orgánica. Voy a presentarles la plataforma digital que va a generar la gestión que les mencionaba y hablar de gestión y eficiencia hospitalaria para tener más camas disponibles en forma permanente. Asistencia y soporte,
y los pacientes que están en las salas que no tienen monitor, o sea, fuera de UPC, tengan una calidad y seguridad de atención con un sistema que se llama Sistema de Respuesta Rápida, que se los voy a presentar para que trabajemos de forma adecuada y la atención sea la correspondiente. ¿Qué pasa en nuestro hospital? La UCI tiene 17 camas. Hay una UCI quirúrgica que tiene 8 cupos de ventilación mecánica invasiva y 12 cupos de cuidado intermedio. Y hay una unidad de cuidado intermedio con 20 camas y una unidad coronaria con 6 cupos de ventilación mecánica y 14 unidades intermedias. En la primera etapa de la reconversión y crecimiento se mantienen las cupos de UCI dental y la unidad intermedia quirúrgica transforma sus 8 cupos en 16 cupos de ventilación mecánica invasiva y los 12 cupos intermedios quedan en 0. La segunda etapa, la coronaria, de 6 cupos de ventilación mecánica pasa a 8 cupos y los 14 cupos intermedios a 13. Y la unidad de cuidado intermedio de 0 cupos de ventilación mecánica pasa a 6 de ventilación mecánica y los 20 cupos de intermedio pasan a ser 13. Una tercera etapa, cuando ya la demanda es cada vez mayor, la urgencia va a poder tener entre 0 y 4 cupos de ventilación mecánica, hasta 8, y en la cuarta etapa, 2 cupos extra de ventilación mecánica en la UCI, en la intermedia quirúrgica, en la unidad coronaria, y 6 cupos de ventilación mecánica en recuperación. Entonces, en la primera y segunda etapa se ganan 16 cupos de ventilación mecánica invasiva, pero se pierden 20 cupos de intermedio, pero al complejizar 20 camas de medicina, cuidado intermedio, se recuperan las 20 camas de intermedio, y se complejizan camas de cuidados agudos en la sala de cirugía, y las camas de otorrino, urología, potencialmente entre otros, pasan a medicina. Esa es la manera de la reconvención que se hace en el San Juan de Dios en forma progresiva. Se aumenta el cupo ventilatorio de 31 a 55 hasta la etapa 3. La implementación es progresiva y los pacientes COVID-19 estarán concentrados por sectores y la apertura progresiva es por sectores. En cuanto a la ventilación invasiva, se van a usar los ventiladores de adultos que están disponibles en el hospital, más los que lleguen de parte del ministerio. Posteriormente van a pasar a usarse los ventiladores pediátricos con la colaboración de los médicos intensivistas pediátricos. Y por último, en tercera etapa, el uso de máquinas de anestesia. Y las máquinas de anestesia van a ser manejadas por anestesiólogos, pero con la colaboración de intensivistas o internistas, de manera de que el manejo global y respiratorio se haga correcto. Y desde el punto de vista de gestión clínica y eficiencia, que es lo que va en la segunda etapa, o la paralela a la distribución de crecimiento, vamos a desarrollarla en este momento. En el servicio de urgencia, recomendaciones generales. Tiene que haber una coordinación con la unidad de pacientes críticos estricta, de manera que el paciente llega, tiene una presentación clínica y hay contacto directo con el médico que está de turno en la unidad de cuidado intensivo, de manera de que el ingreso se hará en forma adecuada y con la complexización que corresponde a la cama del paciente. Entonces, ahí tiene que definirse la clínica de hospitalización bien clara, evitar aerosolizar, de manera que tengan claro que la administración de oxígeno tiene algunos riesgos. En la reanimación que se genera en la urgencia, tiene que haber siempre el pensamiento de volumen restringido, porque tenemos que tener cuidado con el agua extravascular pulmonar, que genera disfunción respiratoria mayor. El diagnóstico diferencial con influenza, que hoy día no es necesario porque la circulación del virus de influenza es muy baja. El paciente estable podría trasladarse desde urgencias a hospitales menos complejos, usando la red de servicios de salud. Sin embargo, esto amerita que el paciente, cuando ingresa con su familia, la familia esté de acuerdo o firme un compromiso de que el paciente va a ser hospitalizado donde corresponda. Importante que los pacientes de la UCI se coordinen bien, digamos, de la urgencia, se coordinen bien con los de la UCI, porque la latencia entre la admisión a UCI desde urgencia significa mortalidad. Ustedes ven que la mortalidad estándar, digamos, de una UCI de alto nivel es 21%, pero si el paciente está más de 2 días en un lugar que no es UCI, la mortalidad sube a 50%
Esto está demostrado ya del año 90 y nuestro hospital ha demostrado exactamente lo mismo. Este debería ser un póster que esté ubicado en todas las partes donde se atienden pacientes COVID, para que ustedes vean cómo se dispersan los virus de acuerdo a la técnica de oxigenoterapia. Ustedes ven al principio arriba que la ventilación no invasiva es la más peligrosa desde el punto de vista de infección intrahospitalaria de nuestro personal. Sigue la nebulización estándar, la máscara simple que llega a dispersar hasta 40 centímetros, el Venturi está 35, y fíjense que en la oxigenoterapia por cánula de alto flujo de oxígeno, que nosotros pensábamos tradicionalmente como si llega a aportar hasta 60 litros de oxígeno, generalmente lo que aerosoliza es no más allá de 10 a 12 centímetros. Por lo tanto, es un tema que hemos planteado en la comisión de admitirlo y de utilizarlo, con lo cual economizamos muchas veces hasta un 15% de los ventiladores mecánicos invasivos, al usar esta indicación cuando el paciente tiene una falla respiratoria severa. Y la última es la máscara de recirculación, que puede llegar hasta 90% de oxígeno, un poco más de fracción inspirada, pero que no tiene efectos mecánicos como tiene la cánula de alto flujo de oxígeno. Aquí hay un paciente que tiene una oxigenoterapia por cánula de alto flujo y en prono, el paciente está lúcido, de 0. O sea, esto hay que usarlo cuando el paciente tiene una falla respiratoria severa, que está al borde del ventilador mecánico, y usaríamos este sistema de oxigenoterapia con los resultados que pueden ser interesantes, porque se puede poner en prono, de cúbito supino, o incluso sentado al paciente, porque la tolerancia de este procedimiento es extremadamente buena. El Ministerio está viendo la posibilidad de adquirir más sets de manera de distribuirlos en los hospitales que tengan servicio de urgencia de adultos y que tengan mayor demanda. Otros tips ya cuando pasamos a hospitalización. La UPC tiene que tener una jefatura única, porque eso le da facilidad administrativa y de toma de decisiones. Las camas de UPC tienen que tener una relación 1:2, UCI-UTI, en especial en el crecimiento hay que observar esa relación, que es la que ha demostrado mayor eficiencia. En el área médico-quirúrgica, las camas medias y básicas, de repente nosotros vamos a sacar enfermos con alguna mayor velocidad, que podría implicar de que haya pacientes que están de riesgo, y estando de riesgo tenemos que detectar esos pacientes que se empiezan a complicar, y más adelante en la presentación les voy a mostrar un score de precoz de detección de complicaciones, de manera que los pacientes que están en el área médico-quirúrgica sin monitor tengan la atención adecuada y se diagnostique precozmente. En cuanto a visitas médicas, tienen que ser diarias en la UPC, por muchos motivos, digamos, hacer aportes, digamos, diagnósticos, terapéuticos, o ver si las posibilidades de retiro del ventilador mecánico que va a generar, digamos, una cama UCI en ese sentido. Y visita diaria en el área médico-quirúrgica, que va a ser en los pacientes de mayor riesgo, porque generalmente los servicios de medicina tienen más de 100 pacientes y no podían pasar la visita diaria allí. Entonces tiene que uno clasificar a los pacientes de mayor riesgo y pasarlos a ver de manera de optimizar su atención. Visita médica en la unidad de emergencia, en la cual se puede anexar, digamos, la asistente social, incluso hasta el abogado, para ver cuál es la situación de ese paciente y la familia, para tener un mejor conocimiento de su entorno y tomar las mejores decisiones y saber que el paciente cuando esté de alta puede llegar a su casa. Visita médica los fines de semana con propósito de generar altas. Hay muchos hospitales que trabajan de lunes a viernes y las altas son muy pocas los fines de semana y no se entiende eso, porque las unidades críticas trabajan de lunes a domingo. Ingresan los pacientes en cualquier momento y por lo tanto los pacientes que van terminando su evolución tienen que ir a salas intermedias y posteriormente a salas básicas. Entonces tiene que haber visitas los fines de semana por una persona competente, respetada. Y la reunión diaria de distribución del equipo de gestión de pacientes, que se hace todos los días de manera de distribuir bien las camas disponibles y priorizar los pacientes que las requieran más precozmente. Le voy a mostrar el Comité de Eficiencia del Hospital San Juan de Dios, que es una plataforma informática que se inició en diciembre del 2019, pero a raíz del COVID-19 partimos en forma eficaz desde fines de enero.
Es una plataforma digital que tiene un informe diario de los pacientes con su estadía, sus exámenes o procedimientos que están pendientes. Entonces, los servicios clínicos y de apoyo deben priorizar a los pacientes hospitalizados, con lo cual los pacientes tienen una óptima atención en el proceso de hospitalización, con un flujo de pacientes adecuado para ejecutar el plan diagnóstico terapéutico, incluso planificar el alta. Eso es un cambio importante en el paradigma de atención hasta hoy día. Esta gestión clínica se hace en la plataforma informática, se llama San Juan Digital, es un desarrollo local, soporte técnico inmediato, pero les quiero decir en este momento, y luego les voy a mostrar los resultados, que esta plataforma puede ser copiada en cualquier hospital que lo requiera. Estamos trabajando con la DIGERA para ver cómo lo podemos hacer, instalarlos, de manera de que trabajemos todos de la mejor manera para que los pacientes tengan la mejor atención. Los objetivos son aumentar los egresos hospitalarios, como mejorando la gestión y integrando los servicios clínicos y los servicios de apoyo clínico. Eso genera aumento del egreso hospitalario. ¿Por qué? Porque los pacientes en el centro, que tienen mayor estadía, saturan los servicios hacia abajo, saturan los servicios de urgencia al lado izquierdo, y al lado derecho aumentan los eventos adversos, que tiene dos conclusiones. Uno, aumenta la mortalidad, y segundo, aumenta la estadía aún más. Y eso, hablando económicamente, aumenta los costos de operación. Ahora es un indicador de eficiencia de la estadía hospitalaria, y tiene que haber un uso ágil de los servicios. Es cierto que hay que lograr mayor eficiencia, pero sin afectar la calidad de atención. Por eso es importante que los pacientes que están en lugares que son de mayor riesgo sean atendidos de la mejor manera. ¿Cómo se hace esta gestión clínica a través de la plataforma informática? Normalmente hay una entrega de turno digital en todos los servicios en las mañanas, de manera de que los médicos que hagan la entrega de turno informan de la estadía, los procedimientos, imágenes, informes, interconsultas que están pendientes. Y eso está disponible, y ya lo voy a mostrar cómo se hace. Y la idea es motivar al resto de los jefes de servicio para revisión permanente de cada una de sus unidades, sobre todo que se están observando qué está ocurriendo con los pacientes donde estén. Este es el San Juan Digital, en que uno ve, aplica en su página los reportes, se ingresa al lado derecho a la gestión hospitalaria, y ahí aparecen los servicios. Y uno aplica un filtro al lado derecho en verde, le pone los días que correspondan al promedio necesario para ese servicio, y aparecen todos los pacientes que tienen más días del filtro. Inmediatamente aparecen los pacientes que tienen cosas pendientes: ecocardiograma, interconsulta, laboratorio, resonancia magnética, procedimientos quirúrgicos, etc. Esto está precodificado de manera que el médico que está haciendo la entrega de turno solamente pincha lo que está pendiente. Y ahí aparece todo, y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, está el servicio de neonatología. Fíjese bien, 25% de los pacientes que tienen más de 10 días tenían interconsultas pendientes, 10% de examen de laboratorio, 7% ecocardiograma, gastrostomía, etcétera, eco de abdomen. O sea, estas cosas tienen que resolverse. ¿Y cómo? Se analiza diariamente los datos. Es muy fácil de usar porque en minutos tienen la información. Y además les quiero decir de que no es necesario ni siquiera tener esta plataforma digital tan digamos, compleja. Puede ser solo una planilla Excel. Les quiero contar de que un hospital de la región metropolitana, que tenía 7.000 egresos, en diciembre del 2018 hizo una planilla Excel que salía el nombre del paciente, la edad, días de estada y las cosas pendientes, y se dieron cuenta en ese hospital que las gastrostomías, las ecografías, los ecocardiogramas, la resonancia, los informes estaban, incluso las colonoscopías se demoraban 15 días en ese hospital. Empezó a solucionarse el por qué con estadística, mostrándole a los especialistas. Los especialistas en general necesitan estadística para decirle cómo lo arreglamos. Entonces, esos médicos empezaron a ser más, digamos, ejecutivos en su especialidad, en sus procedimientos,
Y ese hospital de 7.000 subió a 9.000 egresos en año 2019. De 7.000 a 9.000. O sea, el objetivo es disminuir días cama, con lo cual vamos a disponer de más camas para los pacientes que lo requieran. Y vamos a mejorar los flujos y vamos a mejorar los pacientes que salgan más rápido de las unidades críticas. Y esto significa una mejora continua porque como está disponible esta digamos, plataforma, saben todos que tienen que responder las preguntas todos los días. En mi hospital, hace 3 años, vi que la sala intermedia tenía 12 días camas promedio. Entonces, hablé con la jefa de la unidad, pasamos visita todos los días ahí. La pregunta es, ¿qué pasa con este paciente? ¿Por qué está aquí? Me dice, está estable, pero le falta el eco, le falta el escáner. Bueno, ¿y cuándo tiene hora? Día lunes, el escáner está para el jueves. Y este paciente que le falta poner un pigtail, porque tiene una neuropatía obstructiva, es que no han tenido para allá en los urólogos y hace 3 días que no podemos. Entonces, ¿qué hice? Hice yo. Empecé a llamar a las personas involucradas, a los urólogos, a los radiólogos, a los cardiólogos, los ecocardiografistas, etcétera, para que se acercaran al tiempo cero de hospitalización. ¿Y qué ocurrió? Que a los 3 meses, de 12 días bajamos a 5 días. 5 días camas promedio. Esta día. Ustedes dirán, ¿eso fue transitorio? No, hace 3 años que son 5 días. Y esos 3 años, ¿qué pasó? De 1 a 2 días de camas disponibles que tenía la unidad intermedia, hoy día tiene 5 camas promedio que entrega a los pacientes que lo requieran. O sea, el 25% de esas camas, son 20, están disponibles todos los días para los pacientes que lo requieran. Estos son los pendientes que están precodificados: la endoscopía, gastrotomía, cirugía oportuna, imágenes, informe, cardiología. Habría que decirle a los radiólogos, oye, ¿por qué no tenemos un informe al tiro? ¿Por qué no hacen los informes de la casa por último? ¿Qué sé yo? Tantas soluciones que empezaron a aparecer. Y los traslados del servicio de menor complejidad, cuando las camas se disponen en los servicios de menor complejidad, empiezan a salir los pacientes donde están las camas de mayor complejidad. Si el paciente tiene una estadía mayor que el promedio, la pregunta es, ¿tiene exámenes, informes, procedimientos pendientes o no tiene? Entonces la dirección, que va a estar informada de esto, tiene que resolver estos problemas y citar al responsable y decirle que a los ecocardiografistas, por ejemplo, ustedes tienen 20%, 10% de exámenes pendientes, con lo cual los pacientes no se han podido mover de donde están. O el radiólogo, oye, los informes llegan 3 días después de tomar el examen. Y aquí está la estadística. Entonces, con estadística, los jefes de servicio de apoyo se van a dar cuenta que es posible hacer cambios y disminuir la estadía y aumentar los egresos. Es también responsabilidad de la dirección para que con esas estadísticas incite a todos los servicios de apoyo a colaborar. ¿Cuáles son los resultados de esta plataforma? Se mejoraron la realización de interconsultas, exámenes con servicios conflictivos, le llamamos conflictivos porque se demoraban. Cirugía, urología, cirugía vascular, cardiología, imágenes, eran los servicios que más se demoraban en resultados o realizar esas interconsultas. Se realizaron gestiones para priorizar otras prestaciones. Por ejemplo, se le preguntó a los cardiólogos, ¿por qué no se hace el ecocardiograma? Porque nos falta ecocardiografista, nos falta ecocardiógrafos, etc. Y se buscó la solución para que esos exámenes que son prioritarios, se hagan el primer día. Y por supuesto que cuando el paciente no tiene ninguna cosa pendiente, o sea, está ahí, se pregunta por qué está ahí. Muchas veces los pacientes están con tratamientos, digamos, que están en medio tratamiento, que son endovenosos, y se podría perfectamente llevar a su domicilio y terminar su tratamiento allá. Hay pacientes sociosanitarios que a veces llegan a ser un 10% de las camas básicas, que podrían buscarse otras soluciones, porque ellos están en hotelería, no están en tratamiento. Y la idea también que se ha logrado es conversar que los pacientes quirúrgicos que están con BAC se está tratando de llevar a atención domiciliaria con capacitaciones de enfermería. O sea, todos estamos trabajando para que los días camas sean los más breves. Resultado, entonces, se disminuyeron los tiempos de espera entre indicación de exámenes, se obtuvieron diagnósticos precoces, plan terapéutico, conocieron del alta, que es lo que les gusta a los doctores y las enfermeras.
los doctores enfermeros no les gusta tener al enfermo ahí esperando los exámenes una semana. Les gusta tener el informe, el diagnóstico y su experiencia válida. Y fíjese lo que ocurrió con los pacientes hospitalizados sin causa clara, 0. Porque todos los días se le preguntaba al jefe de servicio, ¿y qué tiene este paciente? ¿Por qué está pendiente? O sea, no está de alta si no tiene cosas pendientes. Y los jefes de servicio, cuando escuchan esto, tienen que dar más de sí para buscar soluciones. Los comités de eficiencia entonces pueden mejorar los flujos de salida de los pacientes y agilización de los traslados de UCI a UTI, a camas medias o básicas. Pero cuando trasladamos a camas medias o básicas sin monitor, hay que tener claro que tenemos que tener un sistema ágil que genere mayor control y seguridad. O sea, el paciente tiene que salir de esa cama, COVID-19, se puede complicar, y cómo hacemos un diagnóstico oportuno de esa complicación. Entonces vamos a la atención del paciente de riesgo hospitalizado fuera del OPC. ¿Cuál es la base? Un score precoz de complicaciones. Sencillo, no significa mayor trabajo de la enfermería, y la enfermedad se pone muy contenta con esto. Se implementa un sistema de respuesta rápida que enfermería identifica los pacientes de alto riesgo, los clasifica y genera actitudes. ¿En qué servicio? En todos los niveles de pacientes hospitalizados, cualquiera, y en camas sin monitorización fuera de la OPC. Quiero decir, en todo el hospital. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes con estos 7 puntos? Uno dirá, ¿mayor trabajo? No, más seguridad nomás. 2 o 3 minutos más por paciente y nada más. Evaluando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, el nivel de conciencia, temperatura y si requiere o no requiere oxígeno. Entonces, estos 7 puntos van a tener una escorificación. Entonces, analizando los 7 puntos fisiológicos, si el paciente está en la columna verde, que da un puntaje 0, tiene respiración 12 a 20, más de 96 de saturación, no requiere oxígeno suplementario, tiene menos de 38 grados, tiene entre 101 y 179 de presión sistólica, su pulso es 51 hasta 90, y está alerta, el paciente va a tener puntaje 0, es un paciente estable. Pero si se inclina hacia el lado izquierdo o al lado derecho, vamos a tener puntos que va a clasificar la gravedad o la complicación que está teniendo ese paciente, pero de forma oportuna. Así que si el paciente tiene 0, el control habitual de enfermería cada 8 horas, y sabemos que ese paciente está estable en forma permanente. Si el paciente tiene un score 1 a 4, si es 1 a 2, se baja el monitoreo cada 6 horas, si es 3 a 4, se baja cada 4. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la evolución cercana de ese paciente por si tiene una evolución hacia la etapa superior, digamos, de gravedad. Entonces, esa es la conducta de enfermería. Hasta ahí llega enfermería con sus controles. Pero si el paciente tiene 5 o 6 puntos, o más de 3 en un parámetro, el control baja inmediatamente cada 1 hora, pero de inmediato tiene que aparecer un médico residente en menos de 10 minutos. Puede ser residente, puede ser médico tratante, depende de la hora, puede ser un especialista, pero tiene que estar en 10 minutos. Nosotros trabajamos con los cirujanos y usted sabe que a los cirujanos les gusta operar todo el día en pabellón y con toda razón. Y por lo tanto, las enfermeras de cirugía, digamos, no tenían rápidamente un médico cirujano cercano porque están en pabellón. Y eso era un problema. De hecho, el jefe de cirugía, después que se echó a andar esto, me dijo, oye, ¿qué tienes con tu score que están llamando cada rato? Me están llamando cada rato por los enfermos. Yo le dije que lo felicitaba porque eso significaba que están diciéndote que hay que ir a ver ese enfermo en 10 minutos. Entonces después hice una presentación de cirugía y estuvieron todos de acuerdo porque eso genera seguridad a sus pacientes y cuando uno da seguridad, los resultados son óptimos para todos los especialistas y los encargados. Entonces se ajusta la frecuencia de control de los signos vitales y si el paciente tiene 7 o más, la vigilancia es continua hasta el traslado. Ese enfermo requiere intensivo. En principio, siempre que sea recuperable, porque hay pacientes que no son recuperables por su patología y por lo tanto
el manejo puede ser solo proporcional. Y eso, manejo proporcional, requiere un intensivista, un tratante, un residente que estén de acuerdo para tomar las decisiones. Si el paciente es recuperable, como la mayor parte de las veces va a ser, el médico residente va a estar ahí al lado hasta que él se traslade de la UPC, y si estamos trabajando con gestión adecuada, con flujo de pacientes adecuado, es probable que la salida del paciente que está ocupando la UCI sea más rápida y el paciente llegue cuanto antes a ese lugar, que corresponde en forma proporcional a su gravedad. Eso es lo que yo quería comentarles de nuestro trabajo en nuestro hospital. Estamos contentos y satisfechos por lo que está haciendo. No solamente hemos aumentado las camas, no solamente hemos complejizado camas, tenemos más ventiladores mecánicos preparados, pero además estamos gestionando de manera que los pacientes estén el menos tiempo posible y que además tengamos seguridad en los pacientes que están en lugares donde hay mayor riesgo, fuera de OPC, que no tienen monitor. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en los chats que nos dicen: ¿en las reuniones diarias incluyen al equipo de enfermería o a otros profesionales de la salud? Efectivamente. En las reuniones de urgencia, en general en mi hospital había un representante de la UPC, una representante de la unidad intermedia, o un representante, digamos, de medicina, un representante de cirugía, un asistente social, y habíamos pedido que se integrara un abogado porque muchas veces los familiares dejan a las personas mayores y nos hacen responsables en el momento del alta posterior. Así que todas esas cosas tienen que ser resueltas. Además tiene que haber alguien de hospitalización domiciliaria, con lo cual en el mismo momento se genera la posibilidad de urgencia mandar a domicilio a ese paciente con los cuidados que corresponden. Perfecto. Nos dicen también, ¿se trabaja en conjunto con el equipo de gestión camas? Absolutamente. Gestión Cama también está presente en esa reunión, y ellos, después hay una reunión en que participan todos los que son responsables de sus camas, y se van priorizando los pacientes que van llegando a la cama que corresponde a la gran complejidad que corresponde al paciente. Perfecto. Nos dicen ¿qué formación debe tener el encargado de realizar el seguimiento de la eficiencia de gestión? Si tiene que ser un médico con formación en gestión, una enfermera con formación en gestión, o algún estadístico, el comité de gestión cama. ¿Qué formación necesitamos? Básica. O sea, puede ser un médico idealmente, puede ser una enfermera, puede ser un estadístico. Lo importante es que esos datos, porque aparecen automáticos, o sea, usted pone el filtro en 10 días, en 7 días, inmediatamente aparece el grupo de pacientes que están más allá de esos números de días y los problemas que tiene. Y eso se informa a la dirección para que tome las decisiones correspondientes para acortar y solucionar las cosas pendientes. O que la dirección le pregunta a ese jefe de servicio, cualquiera sea, le pregunte: doctor, este paciente no tiene cosas pendientes, ¿y qué es lo que pasa con él? Entonces tiene que haber una respuesta. O el paciente es sociosanitario, o el paciente está en tratamiento no terminado, y de repente aparecen otras, o de repente los familiares nos deben buscar. Y ahí está el abogado que tiene que llamar, sobre todo a los hijos que tienen alguna responsabilidad legal frente a los padres. Así que el abogado tiene un rol que cumplir. Perfecto. Nos preguntan también cómo se trabajó en la implementación del score que nos mostró, en la aceptación de esto, en los costos, la integración del personal, cuánto tiempo duró, en el fondo, un poco contarnos el proceso de la experiencia. ¿Se refiere al score? Sí, al score. El score, yo les voy a contar un poco la historia del score. Esto nació en el año 1995 en Australia. En Australia, el doctor Belomo revisó los pacientes que tenían paros cardíacos en lugares donde no había cuidado crítico. Y se dio cuenta que había un montón de pacientes que tenían paros cardíacos y que, analizando las 8 horas previas, se dieron cuenta de que los pacientes estaban avisando con elementos fisiológicos que se iban a parar. Entonces organizó un sistema que ponía un médico y una enfermera que, cuando el paciente tenía ciertas características, por ejemplo, estaba raro, tenía fiebre, taquicardia, disnea, desaturación, en un póster puesto en todas partes, cualquier persona podía llamar a ese doctor
7777, y el doctor iba a ver el enfermo. Pero eso tiene un costo. Tiene 6 residentes, tiene 4 por lo menos enfermeras, todos capacitados, cargos que son y especialidades que son difíciles de encontrar. Entonces nosotros usamos lo que es, digamos, el sistema que les mostré, que utiliza lo mismo de siempre. Las enfermeras son las más contentas porque no se demoran nada en controlar y además tienen la presencia pronta del médico que corresponde al lado del paciente. O sea, si usted lo implementa hoy día y lo echa a andar mañana, va a tener respuesta y va a tener colaboración de enfermería. Ahora, esto significa indudablemente que debe ser, bueno, está en toda la bibliografía que ustedes lo van a ver. Tienen que, la dirección que esté de acuerdo con este proceso, procedimiento o trabajo, invite a todos los jefes y les diga que vamos a trabajar de esta manera para que ellos muestren un acuerdo de que van a disponer de un médico para ir a atender a ese paciente que lo requiera. Eso toma un tiempo, varias reuniones. Yo quiero contar que hice una reunión en mi hospital en que estaban todos los jefes de servicio y entraron la gente de los gremios. Había un enfermero y había otra persona, un auxiliar. Y terminada la presentación me dijo, doctor, una vez más nos van a poner más trabajo y nosotros que tenemos el personal justo vamos a trabajar de más y todas las cosas. Y yo le dije, a ver, volví al plan de positivo de los 7 puntos. Y le dije yo, a ver, le dije, ustedes controlan la presión, saturación, 2 minutos más. Usted me dice que no hacen esto, porque si no hacen esto, me está dando susto. Y no lo harán más. Entonces, yo les quiero decir que este es un sistema sencillísimo, pero da una seguridad extraordinaria y una integración de enfermería, médico y servicios. Perfecto. Con respecto un poco a la pregunta anterior acerca del SCORT, nos preguntan si este se modificó en algún aspecto en contexto de los pacientes COVID-19. No se modificó porque eso nos permite, o sea, sabiendo y con mayor razón, pacientes COVID-19 que están en sala básica o sala de cuidados medios, se tiene que aplicar. Porque al aplicarse nos vamos a dar cuenta que estos enfermos de repente en horas se empiezan a complicar. Y hay que detectar esa complicación a tiempo. Y echar a andar todo el sistema y generar las conductas que se esperan. Perfecto. Y una pregunta, la verdad, para finalizar la jornada. Nos preguntan si existe alguna comunicación con los equipos de atención primaria de la salud, como para el seguimiento de los pacientes post-alta o que tengan sospecha con COVID-19 en general. Bueno, siempre hay una respuesta, una epicrisis y unos consejos que correspondan al manejo posterior. Ahora, digamos, relación directa, telefónica, no lo conozco. Sí, en mi hospital hay un servicio, digamos, ¿cómo se llama?, de medicina interna abierto, en que los médicos o enfermeras, lógicamente los médicos de atención primaria, si tienen una complicación grave, tienen 2 alternativas. Una, mandarlo a urgencia, y la otra, mandarlo en interconsulta al policlínico de medicina, que se llama, que hay varios médicos con becados, etcétera, que están atendiendo con toma de exámenes y que permite, digamos, resolver algunas cosas de pacientes que debían ser atendidos y que seguramente no tienen hora oportuna en algunas especialidades. Eso es la relación que tiene este hospital, que a mí me encanta el servicio de polimedicina porque tiene una alternativa a los pacientes que no están críticos, o sea, estamos hablando de los C5, C4, y que en los servicios de urgencia no los atienden porque son, digamos, no complejos, y está esta oportunidad en los servicios de medicina, policlínico de medicina, que da esa alternativa, por supuesto, que es una alternativa que tiene un máximo, pero puedes estudiar paralelamente al enfermo y en 2 o 3 sesiones está resuelto el problema habitualmente. Perfecto. No sé si quiere darnos algunas palabras de cierre final, algunas recomendaciones a los profesionales que nos están viendo. Sí, volver a repetir lo que dije inicialmente. Todo lo que signifique crecimiento de camas, reconversión de camas, complejización, tiene que ir de la mano con gestión clínica, con integración de todos los servicios, porque de lo contrario
se van a llenar las camas y hasta ahí vamos a llegar al mismo tracto. Así que yo les sugiero que vean la posibilidad de tener una plataforma informática que nos permita ver el paciente que está más tiempo del que corresponde y que tiene cosas pendientes para que lo resuelva la dirección o los mismos jefes de servicio. Yo quisiera decirle que eso es fundamental. En la Dijera estamos trabajando para ver la posibilidad de, porque la dirección está de acuerdo del hospital, de poder masificar esto, porque es tan sencillo, tan fácil, y los resultados tan a la vista, que daría mucho gusto, y a mí personalmente, compartirlo. Ahora, si no es posible, solo una planilla Excel, que alguien la llene todos los días, eso sí, y le ponga los pendientes. Puede ser la enfermera. Eso significa ya digitación. En el caso nuestro, el médico cuando está entregando el turno tiene la obligación de digitar eso porque aparece como formando parte de la entrega digital del turno. Así que yo le diría gestión. Y si usted tiene facilidades, rapidez y está sacando enfermos más rápido, de repente algunos que no están terminados hacia cama básica, integre el sistema de score precoz de complicación. Sencillísimo, está en la bibliografía, hay un libro de eso, así que le recomiendo que esto funcione para el beneficio del paciente y de ustedes mismos. Perfecto, le damos gracias al doctor Hugo González por habernos hecho esta presentación el día de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a participar activamente en estas jornadas que probablemente nos vamos a extender durante algunos días de mayo también, de lunes a viernes a las 12 horas. Y específicamente mañana los invitamos a participar de un simposio que realizaremos de ventilación mecánica no invasiva en el contexto del COVID-19 con importantes invitados, entre ellos el doctor Tomás Regueira, el doctor Orlando Díaz, la enfermera Estefi Avendaño y algunos kinesiólogos también como Rodrigo Adasme y Roque Basualto. Así que los dejamos cordialmente invitados a conectarse y a seguir siendo parte de la educación y formación continua para profesionales de la salud en contexto de esta pandemia y la formación específica en las unidades de paciente crítico. Muchas gracias y buenas tardes.